Hace un año que estuvimos en Ixtapan de la Sal, recuerdo que en lo que estábamos platicando de lo que íbamos a hacer, todavía había cierta incredulidad en algunos compañeros. Incluso dudaban. Me acuerdo de cuando Galarza habló de los zombies, de los legados, de que íbamos a hacer algunas cosas. Yo les invitaba a tener una actitud y una visión en el servicio. Invitamos a la procuradora en una relación que no podríamos nosotros dejar de reconocer, que tenemos que tener con Prodecon, y que en muchos casos incluso genera una gran carga de trabajo el manejo de las quejas que Prodecon nos manda por áreas. Y bueno, creo que al final del ejercicio del año pasado fue un ejercicio de apertura de decir, bueno, qué es lo que la institución tiene que hacer en una visión de apertura hacia el contribuyente, hacia nuestra institución hermana que es Prodecon, hacia el interior con las demás áreas. Creo que fue un muy buen ejercicio. El video de aquella sesión ha sido muy visto por muchos compañeros del SAT. Generó incluso una muy buena comunicación institucional ese video. No se le difundió como hubiéramos querido, sino que teníamos que entrar a nuestro Intrasat, identificar la reunión, Ixtapan de la Sal, empezar a identificar videos, picarle por ahí, empezar a encontrar participaciones. Pero yo creo que era muy útil haberle dado toda la difusión a todo el personal del SAT, porque al final tenemos un front que es darle atención al contribuyente, y así nos mide el contribuyente. En la medida que nosotros le servimos y hacemos mejor el servicio para ellos, así nos mide. Ellos hacia adentro no ven si tenemos un tema administrativo, si el sindicato, si tenemos un problema en los sistemas, si los de las declaraciones traen una bronca en su diseño, si Gabriela está en mis cuentas separada de AGCTI. O sea, ellos no ven todo lo que está pasando adentro de la institución, ellos ven lo que le estamos atendiendo. Y esa es una forma de entender cómo nosotros debemos conducirnos de manera diferente cuando estamos con un contribuyente hacia cómo estamos hacia adentro. Entonces yo sí creo que hizo falta mayor difusión. Ahora hay que aprovechar lo que nos tomen de video esta ocasión para poderlo difundir y poderlo transmitir a todos nuestros compañeros. A mí en lo personal, en la vanidad, me dio la oportunidad de revisar cómo me dirijo a ustedes, qué era lo que yo traía en aquella ocasión de ideas, cómo participé, qué les decía. Y hoy me da la satisfacción de que hay muchas cosas que se han logrado, aún con aquellos que eran incrédulos. Bueno, ¿qué sigue? El que sigue es algo muy importante. Y eso es lo que yo creo que valdría la pena que yo les transmitiera hoy. Seguimos teniendo una gran deuda, así lo empecé en aquella ocasión, una gran deuda con el contribuyente respecto del servicio que le tenemos que dar. Este año en particular, los 3 primeros meses tuvieron saturadas sus oficinas, tuvieron mucho más contribuyentes que nunca. Y miren lo que es la nobleza del contribuyente, del ciudadano mexicano. ¿Quiénes fueron a nuestras oficinas? Los pequeños contribuyentes. ¿Quiénes estuvieron en nuestras oficinas? Los que no habían ido en muchos años, los que no habíamos atendido en muchos años, los que estaban siendo administrados en su régimen por las entidades federativas. Y la historia que podemos contar es una historia que creo que deja saldos positivos. Aun cuando digan que nuestros sistemas se saturaron, que teníamos unas filas enormes, la verdad es que a mí, en el fondo, yo estaba muy contento y satisfecho de lo que estaba sucediendo. Porque logramos mover a más de 3 millones de contribuyentes en 3 meses para que fueran a obtener su contraseña, su fiel, actualizar su situación fiscal,
incluso a revisar qué es lo que estaba pasando, estoy o no estoy dentro del régimen de incorporación fiscal, qué es esto, etcétera, etcétera, qué implica, fueron. No hay antecedente de ese segmento de contribuyentes que hayan llegado a actualizar nuestro padrón de contribuyentes en tan poco tiempo, y tampoco hay antecedente de haber sometido a un estrés importante a la estructura recaudatoria, en este caso de servicios, para atender a un gran universo de contribuyentes. La historia pudo haber sido diferente. O sea, alguien podría decir, no, pues se colapsó el SAT, no tenía capacidad. No es cierto, sí la hubo, los atendimos, ahí están. Aún con cierto tiempo, aún con unos problemas de intermitencia en los sistemas, con lo que sea, se atendieron. Universo que no habíamos tenido nosotros en administración en años anteriores, y que en su momento tenían ventanillas en 32 entidades federativas con diferentes características. Llegaron, actualizaron sus datos, generamos contraseña y se sometió a un estrés muy importante a una institución respecto de atender al contribuyente, a contribuyente que no está avesado o no estaba acostumbrado a asistir a una oficina del SAT. Y los atendimos. Y los sistemas, como quiera, incluso dentro de un gran cambio en la plataforma de la que Galarza nos había anticipado, lo logramos. Con una inscripción al RFC muy sencilla, generando un correo electrónico, con temas de un cuestionario ya simplificado, pero aún así todavía sigue siendo algo que tenemos que superar, etcétera, etcétera. Creo yo que fue un gran ejercicio y que sigue para muchos de ellos. Tenemos en el SAT, vuelvo a repetir, todos los días que romper paradigmas. Y el próximo año vamos, ese sistema Mis Cuentas, vamos a tenerlo que actualizar para efecto de agregar en su siguiente fase a que ciertas sociedades mercantiles pequeñas empiecen ellos a registrar sus ingresos y sus gastos y lleven ahí su contabilidad. Y con ello empiecen a generar sus declaraciones, empiecen a facturar y empiecen un universo pequeño de personas morales con ciertos ingresos al año, empiecen a utilizar un sistema. El próximo año es de prueba piloto y en 2016 será la herramienta alternativa que puedan usar, adicionales a las que tengan los desarrolladores de software en el mercado. No sé si me alcanza el tiempo, pero algunos de ustedes que llevan muchos años en la institución y que seguramente continuarán en la institución, tienen que arraigarse en su actuación, en su estancia, hacia dónde tiene que ir el servicio de administración tributaria, y los pasos que hemos dado no son terminales, sino son pasos incipientes de mucho de lo que tenemos que hacer. He empezado incluso a socializar en los contribuyentes estos temas y les pido a ustedes que los reciban y se comprometan a hacerlos hacia el futuro. La contabilidad electrónica. Hoy lo que tenemos de contabilidad electrónica, jóvenes, a lo mejor si viene Ernesto Luna les platica algo, pero hoy lo que tenemos de contabilidad electrónica es prácticamente lo que va a surgir, es prácticamente nada de lo que va a ser la contabilidad electrónica en los próximos años. Es muy incipiente la obligación que hoy estamos generando de la balanza de comprobación y de las pólizas de ingresos. La contabilidad electrónica, entiéndanlo así, van a ser muchos sistemas de particulares, uno del SAT, todos conectados, son sistemas satélites, todos conectados a un servidor central del Servicio de Administración Tributaria, donde las operaciones en línea del registro contable, de la facturación, de la generación de una póliza, de toda la contabilidad del contribuyente se va a realizar de manera electrónica y el espejo va a ser inmediato, simultáneo en el servidor del SAT. La contabilidad electrónica, al mismo tiempo que el contribuyente esté registrando algo en su contabilidad, en ese momento el SAT lo va a estar observando.
Y para ello todos los sistemas deben estar operando a través de un estándar tecnológico, a través de un enlace directo con el Servicio de Administración Tributaria en una única base de datos institucional, y donde ahí vamos a recoger la información que fiscalmente el contribuyente tiene que cumplir y no la financiera, que esa la vamos a respetar. Pero todo lo demás ahí va a estar. Y entonces tendremos toda la correspondencia de que a alguien le representa un ingreso, le representará un gasto o una deducción, y vamos a tener toda la información, y va a permitir entonces quitar todas las declaraciones informativas y quitar todas las declaraciones de impuestos. Todas. Es decir, el cambio es, oye, vamos a hacer declaraciones. Ya no vas a hacer declaraciones, vas a hacer pagos. La contabilidad ya la tenemos. La declaración era un paso intermedio entre tu contabilidad, que para mí era inaccesible, salvo que hiciera una auditoría, y un pago. Y ahora ya tenemos toda la información. El gran insumo de esa contabilidad hoy es la factura electrónica. Entonces, aún con la contabilidad electrónica hoy incipiente, la verdad es que la factura electrónica nos permite tener un gran porcentaje de la información que se registra en la contabilidad y que nos puede inducir a mejorar los servicios al contribuyente. El buzón tributario es un tema que va a convertirse, lo dijimos hace un año y lo vamos a repetir, en el único vehículo de comunicación con el contribuyente. No hay otro más que el buzón tributario. Y ese buzón tributario no es solo ese apartado postal que yo quería explicar en un principio, en el que recibe toda la correspondencia y también la envía. Ese buzón tributario es el portal. Hoy tienen un portal de contribuyentes, de servicio al contribuyente, muy diferente al que teníamos hace un año y medio. Es un poco más amigable. Ese portal de servicio al contribuyente es un portal general donde todos los contribuyentes entran y se firman y pueden entrar a N aplicaciones. El portal, el buzón tributario se va a convertir en el portal individual de cada contribuyente. El buzón tributario, su siguiente fase es convertirse en el portal individual de cada contribuyente. Entonces, cuando el contribuyente ingrese, va a ingresar solamente a lo que él, de acuerdo a su perfil, puede o quiere ver. Si es arrendamiento, si es honorario, si es actividad empresarial, si es persona moral, y va a entrar solamente a la información que le corresponde de acuerdo a su perfil. Y entonces habrá 45, 46 o 47 millones de versiones de portal. Eso va a hacer la tecnología. Y ahí va a tener toda su información, y ahí va a tener todas sus facturas, y ahí va a tener todos sus ingresos, y va a tener todos sus gastos, y ahí va a generar todas sus obligaciones fiscales. No tendrá que alguien que tiene un perfil de asalariado, que tiene un perfil de honorarios o que tiene un perfil de actividad empresarial, que conocer todo lo que viene hoy en el portal, que a veces lo satura y que no necesariamente en el momento o en su etapa o en su fase de actividad económica le resulta de interés. Entonces vamos a personalizar el portal. En su primera fase es el buzón tributario. Entonces, un poco lo que les pido es identifiquen que lo que hoy estamos haciendo son muchas de las actividades incipientes, no son terminales, de lo que va a suceder en materia tecnológica respecto del servicio que le tenemos que dar a un contribuyente. No es un tema de decir, bueno, ya hay un buzón y ahí nos intercambiamos información, ya hay una contabilidad, nos dan las pólizas, nos dan las balanzas de comprobación y ahí se acabó el tema. No, es apenas el comienzo de mucho de lo que vamos a hacer, y esa es la visión que ustedes se tienen que quedar, porque eso es lo que tienen que empujar y hacia allá vamos. Hacia allá va el servicio de administración tributaria. Hay mucho que hacer con el contribuyente. De manera gradual, hoy los contribuyentes están siendo auxiliados en la facturación. Y pasamos de tener, por aquí está Fernando Martínez y trae los datos, los ha estado publicando
Y yo creo que ustedes tendrían que hacerlo a nivel, socializarlo a nivel de cada entidad. Entonces el local que sea un local dentro de lo que es una capital debería de asumir ese relativo liderazgo. Platiquen con Sandra América cuando venga, pero tenemos que empezar a informar sobre las cifras de lo que se ha ido avanzando en factura electrónica, en el uso de mis cuentas, en el avance del régimen de incorporación fiscal, en el avance de Crezcamos Juntos. Ustedes deben ser proveedores de información. Y el caso de la factura electrónica, bueno, pues este año la hicimos universal, así fue pensado. Dijimos que iba a ser un gasto deducible solamente si tenía soporte en una factura electrónica, si no, no iba a ser deducible. Hubo en su momento quien pensó, si ustedes revisan las columnas en octubre, en noviembre, en diciembre del año pasado y revisan todavía algunas de los primeros 15 días de enero, de algunos columnistas decían que iba a haber un caos fiscal. No hubo ningún caos fiscal. Que se iba a generar un problema porque no todos conocían el tema de la factura electrónica. No, no hubo ningún problema. Y en el mes estamos entre 380 y 400 millones de facturas timbradas, cuando hace 2 años traíamos 24 o 25 millones en todo el mes. Hoy traemos 380 a 400 millones de facturas. Y el régimen de incorporación fiscal, que tuvo muchos detractores, incluso lo agarraron como bandera partidista algunos partidos. Miren, la estadística indica que el día de vencimiento en el bimestre trae más cumplimiento en el uso de ese sistema que las personas físicas en el último día del plazo de la declaración anual. Y que yo sepa, nadie se queja de que ese día no jaló en mis cuentas, o que alguien no pudo presentar la declaración bimestral y que tuvo un problema. En una aplicación sencilla, muy rápida, con lo que el contribuyente que antes no podía declarar, porque el régimen no se lo permitía, era una cuota fija, cuando el contribuyente no podía facturar porque el régimen no se lo permitía, porque lo sacaba del repeco, y cuando el contribuyente no tenía la costumbre de registrar ingreso y gasto, hoy lo hace. Siempre sí tenían razón los pequeños contribuyentes de que querían facturar, que querían declarar, que querían pagar. Y hay algunos todavía a los que hay que convencer, pero nos han dado una muy buena lección. Hay más de 1.3 millones de contribuyentes que hoy están haciendo eso, cuando antes no lo hacían. O sea, pasaron de la nada a el uso intensivo, incluso abrupto, de la tecnología para registrar ingreso, gasto, facturar y declarar. Pues es una muy buena lección que nos dan los pequeños contribuyentes y que nos debe reforzar la visión que nosotros debemos de tener sobre lo que vamos a hacer hacia el futuro, buscando verdaderamente simplificarle al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y ahí es donde está el tema de por qué los proveedores que ayudan a hacer las facturas electrónicas de muchos contribuyentes. ¿Por qué los proveedores van a ser los terceros, los particulares, van a ser los que van a resolver muchos de los obstáculos que hoy tiene el SAT? ¿Quiénes van a hacer las nuevas declaraciones de impuestos simples y sencillas y muy fáciles de cumplir? Los particulares. Los particulares se van a encargar de diseñar las nuevas formatos de declaraciones bajo un estándar tecnológico del SAT. Oye, ábranle a los contribuyentes la posibilidad de entregar sus declaraciones, de hacer sus pagos bajo este estándar, y esa información hoy, así más o menos en el mismo esquema en el que se timbra una factura y tenemos la factura de manera simultánea antes de que la reciba el cliente, así lo haremos con las declaraciones. Y en lugar entonces de ir solamente al referenciado, al pago referenciado, o ir a nuestro portal, la DIP, y donde en DIP hay, pues no sé, 60, 70, 80 o 100 compañeros con una mentalidad anquilosada de hace 30 años, con un programa de trabajo cerrado para poder estar tratando de actualizar las aplicaciones y el contribuyente pueda hacer sus declaraciones, pues hoy tenemos, todos los vamos a abrir
a que el particular en tecnología abierta, bajo estándar tecnológico, con seguridad, pueda ofrecerle las aplicaciones que no hemos hecho en 30 años nosotros. Y será optativo. ¿Quieres hacerlo? Ahí están. Y si no, tienes tu herramienta en el SAT, como hoy está el Megapack. ¿Quieres declarar con nosotros? Aquí está la herramienta. Es gratuita, y si no, lo puedes hacer a través de un proveedor de servicios autorizado que te garantiza. Si ya estás entregándole toda la información de las facturas, si a través de los sistemas que él te provee tienes toda esa información, ¿qué más da si te da 15 o 20 datos de una declaración? Y entonces, la apertura tecnológica en beneficio del contribuyente será a través de diferentes actores que cumplan con estándares, con requisitos y que estén certificados por el SAT. Y hacia allá va también la DIOT y todas las demás declaraciones informativas de manera temporal, en tanto las eliminamos completamente. Y entonces ellos también se van a encargar de ser los desarrolladores de los nuevos sistemas de contabilidad financiera para satisfacer las necesidades de una empresa y de un contribuyente en el registro que deben tener de sus operaciones económicas, con el ánimo de ofrecerles información para tomar sus decisiones, que eso no es fiscal, pero que hacia allá vayan, y al mismo tiempo generarán otra vez un estándar de datos y tecnológico certificado de lo que sí requiere el servicio de administración tributaria para cumplir con esa contabilidad fiscal que ayude a cumplir sus obligaciones fiscales. Y ellos mismos serán los que van a ofrecer eso. Entonces pasaremos de tener pocas áreas de diseño normativas, de desarrollo, con esquemas cerrados, incluso cerrados interiormente hacia los propios compañeros del SAT, a tener un esquema de uso de tecnologías intensivo, abiertas, donde los particulares pueden ayudar a que los contribuyentes, bajo una opción y facilidad, puedan cumplir con sus obligaciones de hacer. Y romper un paradigma en el que está atrás hoy, que está generando aplicaciones, es una gran firma, es una gran empresa, y que nos tiene bajo un contrato con proveedor, como proveedor de servicios de 5, 3 o 4 años, donde pagamos una gran cantidad, cuando hoy ese servicio lo pueden ofrecer los particulares en beneficio de los propios particulares de manera opcional. Y entonces los contratos de los proveedores del SAT tendrán que ser bajo tecnología abierta, con estándares tecnológicos certificados abiertos, y donde el proveedor que tenga la capacidad de ofrecer ese servicio, al ser tecnología abierta, no tendrá que utilizar hoy la exclusividad de su servicio y cobrarnos un dineral. Y de paso vamos a resolver un tema administrativo. Y entonces el contribuyente va a decir, ¿dónde yo? Si al final en una declaración lo que tengo que meter son 20, 15 o 10 datos, pues tengo varias ventanas donde lo puedo hacer. Puedo elegir la ventana que yo quiera, la más amigable. Me va a regresar mi acuse de recibo, certificado que ya entregué mi declaración, y para el contribuyente lo que va a hacer es una ventana del SAT de un proveedor certificado con un estándar tecnológico timbrado. Hace 7 años, en el Estado de México, estábamos buscando cobrar el impuesto sobre tenencia. Teníamos alrededor de 2.4 millones de automóviles registrados, registro estatal vehicular. Estimaba yo que había alrededor de 600,000 con vehículos con placa de otra entidad federativa, pero que eran residentes domiciliados en el Estado de México. De los contribuyentes, el promedio de pago por tenencia al año era de 1,100, 1,300 pesos. Por cada 2 contribuyentes, uno sí
pagaba la tenencia y otro no. O sea, el cumplimiento era del 50%. La recaudación eran 1.490 millones de pesos en un año. Eso fue 2005. 2006 la recaudación fueron 2.900 millones de pesos, casi el doble. Todavía traíamos un obstáculo ahí. El padrón del registro estatal vehicular. Necesito el padrón vehicular. Es mi base de datos. Con esa puedo identificar quiénes son los omisos, los incumplidos y requerirles. Imagínense a un área de control de obligaciones aquí sin el RFC, sin las obligaciones del padrón de contribuyentes. Lo único que tenía era un padrón de pagos. Oye, pues ¿quiénes habían declarado el año pasado? Si lo tengo. ¿Y qué habían pagado? Si lo tengo. Ya, pues contra eso voy y les cobro este año. Y les digo, oye, preséntame tu declaración, porque yo sé que el año pasado lo presentaste. No había, para efectos del cobro de la tenencia, el uso del padrón vehicular, porque lo tenía otra dependencia, Secretaría de Transporte. Y nosotros en la Secretaría de Finanzas estábamos cobrando la tenencia, pues con el padrón de pagos, no con el padrón de contribuyentes. Y entonces les decimos, necesitamos el padrón de contribuyentes. Quiero la base de datos. No te la puedo dar. ¿Por qué? Pues porque es confidencial. Ni al gobernador se le ha dado. ¿No me la puedes dar? No. Ok. ¿No me puedes dar acceso al padrón? No. Ok. Eso sucedió en marzo del 2006. En octubre del 2007 se presenta una iniciativa de reforma al Código Financiero y al Código Administrativo, en el que decimos que la función de llevar el registro estatal vehicular pasa de la Secretaría de Transporte a la Secretaría de Finanzas. Metemos la iniciativa, la Secretaría de Transporte se entera cuando se aprueba y le dije, oye, ya no es el tema del padrón. Se viene toda el área con todo el presupuesto y con toda la función. No nos quiso dar acceso al padrón. Le quitamos la función. Le quitamos el padrón y le quitamos al personal. Y se acabó el tema. Había ahí un grupo de personas que tenían en la cabeza mucha basura y que no habían entendido incluso que el registro estatal vehicular es una norma federal delegada a la autoridad fiscal, ni siquiera a la autoridad de transporte, y que por convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal solamente podía ser ejercida esa función y atribución de llevar un registro estatal vehicular a una autoridad que hiciera las veces de autoridad fiscal en el Estado, y la de transporte no era una autoridad fiscal. Entonces, más allá de ese motivo, que se fue la exposición de motivos en la iniciativa para modificar el Código Administrativo Estatal y el financiero, lo cierto es que el motivo real es que no nos querían dar acceso a un padrón. Pues algo vamos a hacer así aquí adentro. He querido, el año pasado, propuse que íbamos a hacer este año las nuevas formatos de declaración de impuestos provisionales en un esquema muy parecido a lo que hoy es la declaración bimestral de mis cuentas, en el que el de arrendamiento solamente entra la declaración de arrendamiento, el de honorarios solamente entra la de honorarios, el de actividad empresarial entra solamente la actividad empresarial, el mixto que tiene varias entra a todo, pero no entrar uno solo con independencia de su perfil a una sola declaración. Y eso ya le complicaba. Yo cuando hice mi declaración de arrendamiento me encontré que tenía la posibilidad de meter un subsidio por IEPS. Diésel, un crédito diésel. ¿Yo qué tengo que ver con el diésel? Si yo nada más soy arrendamiento. Pues nada, porque el formato de la declaración es para todos los contribuyentes en todos los regímenes. Y entonces tienes todos los campos, pero a mí me confunde. Y si le pongo algo, no, le tienes que poner un 0 porque si no, no puedes avanzar. Bueno, y si le pongo un número, disminuyes la base gravable.
Pero pues yo no tengo nada que ver con ese dato, no importa. Pero le puedes meter un número y disminuyes la base gravable. Y ya después la autoridad revisa si era procedente o no ese número en un crédito. Yo decía, no puede ser. ¿Por qué no hacemos declaraciones solamente puras arrendamiento, declaraciones solamente puros honorarios, declaraciones solamente puros actividad empresarial? Pues no, no. Pues algo vamos a hacer en el SAT. Este año lo quise hacer y hubo un grupo de personas que no nos dejaron hacerlo. Lo pedí y no nos dejaron hacerlo. Fíjense nada más. Salí a dar la cara de que eso era lo que yo había prometido y lo íbamos a hacer. Me enteré unas horas antes de que no era posible. El grupo supo perfectamente que lo que estábamos haciendo tarde o temprano iba a ser bloqueado, congelado, y yo me fui, salí a los medios, dije vamos a estar, no salimos. Tengo un problema. La declaración de febrero, que corresponde al periodo de enero con la nueva reforma, no era posible entregarla en febrero. Y entonces los pagos provisionales y definitivos de enero, que se entregan en febrero, no fueron recibidos. Por una mente así de pequeña. Pues vamos a hacer las declaraciones abiertas, en tecnología abierta. ¿Qué datos necesitamos de una declaración? Y que sean los proveedores los que ofrezcan la solución. La más sencilla. Y que el contribuyente tenga hoy a muchos diseñadores y desarrolladores de las nuevas aplicaciones con mucha facilidad, de manera muy amigable, para poder presentar sus declaraciones, y ese poder concentrado en pocos empleados que creen que ese conocimiento les mantiene dentro de la institución por años, y que además, aderezado porque los proveedores creen que al ser los únicos y exclusivos de los sistemas, pueden mantenerse bajo esa percepción anquilosada, se acabó. El próximo año la acabo. Muchas de estas cosas hacen que nuestro país no avance. No han entendido que la nobleza del ciudadano, en este caso el contribuyente, reclama como imperativo que nosotros seamos abiertos, recíprocos y corresponsables. Y a veces en una mentalidad de enfermiza mezquina, incluso sin darse cuenta de que así la tenemos, nos impide avanzar y mejorar las cosas. En algunas de las áreas en las que ustedes se encuentran centrales o algunos que se encuentran en las locales, todavía prevalece esa visión equivocada. Vaya, ni siquiera reciben a sus compañeros, no tienen contacto con sus compañeros. Resulta extraño creer que quien hoy representa un liderazgo en esas áreas, el liderazgo está dado solamente porque tienen el cargo y porque cobran ese o devengan ese salario, pero no porque sean verdaderamente líderes de ese equipo de trabajo. Algo en sus equipos de trabajo no estamos haciendo bien. Y esa reflexión que les quede a ustedes. Porque al final, el no hacerlo bien repercute en un servicio a quien sí tenemos la obligación de servir todos los días, que es al contribuyente. Y así como en su momento no pensaban que íbamos a tener un RFC muy sencillo, que aún todavía que hoy es sencillo sacarlo, quiero hacerlo más sencillo. Aún cuando pensaban que no era posible dejar de digitalizar el acta de nacimiento en el módulo de enrolamiento y en nuestro módulo, que era con una distancia de 1,5 metros entre uno y otro, pues quitamos el acta de nacimiento. Oye, ¿por qué las digitalizan allá y las escanean acá? Pues porque así está el procedimiento. Quiten el acta de nacimiento. Oye, no puedo decirles que quiten la digitalización, no, quiten el acta. Se acabó el tema.
Como esas cosas, hay muchas que podemos hacer todavía para resolverle y hacerle más fácil el trámite a un contribuyente. No creían en ello, ahí está. No creían en que iba a haber un sistema de registro fiscal, así lo llamábamos, para los pequeños contribuyentes en el nuevo régimen, y están mis cuentas, y ha funcionado muy bien. Es más, hoy quienes están en arrendamiento y en actividad empresarial que no es RIF, quieren usar mis cuentas. Dicen, oiga, ¿cuándo ponen las declaraciones y mis cuentas? Que esas sí son muy fáciles. No creían que íbamos a devolver saldos a favor asalariados en 5 días, las devolvimos incluso hasta en 4. Y me decían, no, es que van a abusar. A ver, el que quiere abusar, con declaración y sin declaración abusa. Pero para eso está la autoridad, para que haga ejercicio de sus facultades y sancione a los que abusan. Pero por los que abusan, que son muy pocos, castigamos a los más, que son muchos y que sí quieren cumplir. Y así como eso hemos tenido muchos ejemplos de algo que en su momento no creían que podía ser posible, y ahí está. La factura es universal hoy. Timbrar la nómina hoy es una obligación. Si no hay timbrado de nómina, no es deducible. Y tenemos información de cuánto se paga por ingresos a los empleados, por diferentes motivos. ¿Se puede? ¿Saben ustedes lo que se ha hecho de cambio en materia de servicio al contribuyente en año y medio? Muchísimo. Muchísimos cambios hemos hecho. Quien en su momento, hace un año y medio, no usaba los sistemas del SAT o tenía tiempo de no usarlos y hoy los usa, dice esto ha cambiado mucho. Y hay una resistencia natural porque mucha de esta nueva tecnología te permite tener control. Y ante el control sí hay quien se resiste porque dicen es una forma de detectar una conducta impropia de un contribuyente cumplido. Pues nosotros usaremos intensivamente la tecnología para servir al contribuyente y también para vigilarlo. Y para eso es posible si ustedes en sus áreas de trabajo cambian su liderazgo y su forma de pensar y modificar. Yo me encontraba en los módulos la queja de algunos contribuyentes, decía yo pedí cita para venir a hacer este trámite y quiero concluir el trámite y me dicen que tenga que sacar otra cita, que tengo que volver a regresar. Qué absurdo es eso. Ya está aquí, ya lo tengo aquí, no se va si no cumple todo su trámite. Pero así, y algunos jefes de módulo o titulares del local ni siquiera conocían el tema, entonces los tengo que invitar y decir, venga, y resuélvale aquí el tema. Y lo que a mí me gustaría es, oye, tiene un problema el contribuyente, quiere acceder, y quiero ver a usted, titular de la Administración Local de Servicios al Contribuyente, que se mete al sistema, que tiene la clave y que le puede usted ayudar, porque entonces sí está conociendo cuál es su verdadera realidad. Y no, a ver, venga fulana y ayúdele, y venga sutana y ayúdele. ¿Por qué? Porque yo no sé. Inadmisible. O aprenden o aprenden. Ya lo dijo Memo, un local que está ya guardado en su oficina no es útil. Hay un gatito por ahí. Bueno, hay mucho que hacer en materia de servicio al contribuyente. Muchísimo que hacer. Yo cuando llegué al SAT pedí la relación de los trámites para conocer cuáles eran los que tenían mayor frecuencia y a cuáles tenía que yo destinarle entonces la decisión de rediseño o eliminarlos. Ya voy a cumplir 23 meses y no me han dado esa relación todavía. Y mucho menos el rediseño, a ver cuándo se les ocurre. Creo que hay mucho que hacer. Hay declaraciones que ya no tenemos
la explotación de los datos que nos dan. Hay campos que estamos pidiendo que ya no usamos o que ya tenemos de manera redundante y ahí lo seguimos teniendo. Y todo eso le genera una molestia a un contribuyente. Entonces sí creo que siempre hay la oportunidad de revisar y revisar y revisar lo que estamos haciendo y cambiar lo que estamos haciendo. La FIEL, fíjense, cuando yo llegué, yo dudaba, y lo dije hace un año, yo dudaba si la FIEL debería seguir o no seguir. ¿Y qué pasa si la quitamos? Dije entre mí. Y el único motivo que dije, creo que la FIEL es una gran base de datos donde tenemos las huellas dactilares, el iris de los ojos, tenemos un ciudadano que tarde o temprano va a ser útil porque la tecnología nos va a permitir utilizar esa base de datos. Y esa es la única razón por la que la FIEL se mantiene con esas características. Pero utilizar un USB o un disco, como yo veo a los contribuyentes cuando llegan con su FIEL a sus módulos, se me hace lo más obsoleto posible. Que tengan que traer un USB y su disco y saben que lo guardan con los mismos documentos que son vitales o fundamentales para el ciudadano, con su acta de nacimiento, con su cartilla, con su carnet. Ahí guardan ese disco y guardan esa USB, cuando la FIEL debería ser el elemento más portable que pueda tener el ciudadano. Y deberíamos de traerlo en el celular. Ahí debe estar la FIEL. Tienen más celular que USB. Tienen más acceso a un celular que a un CD. Es más, pues yo no sé, en un par de años, ¿quién va a meter un CD en alguna unidad de entrada? No va a haber. Ya no va a haber entradas de CDs. Nuestros equipos ya no los van a tener. Y no por mantener un esquema arcaico vamos a seguir teniendo equipos de cómputo con entradas a CDs. Tenemos que evolucionar y hacerlo muy rápido. Y así en cada materia que traemos hay toda una visión atrás o adelante de lo que queremos hacer, hacia dónde vamos, y lo que quiero es que la perciban y se comprometan a realizarla. La contabilidad electrónica, pues van a la balanza de comprobación y ahí murió. No, señores, la contabilidad va mucho más allá, el buzón va mucho más allá. Las declaraciones van mucho más allá. El esquema de facilidad, de simplificación al contribuyente va mucho más allá. Yo creo que muy poco tiempo falta para que el acta de nacimiento no se vuelva a usar en México. Por lo menos para efectos del Registro Federal de Contribuyentes ya no se usa. Y entonces he empezado a decirles a otras dependencias que qué curioso que para efectos del SAT inscribir a un contribuyente ya no requerimos el acta de nacimiento. Ya no es un requisito. ¿Por qué para los demás sí? Pues porque ¿saben el beneficio que eso le representa a la ciudadanía? No usar acta de nacimiento, no tener que ir a una oficina registral a pagar 45 pesos de derecho para una copia certificada, por una copia certificada del acta de nacimiento, y si la quiere usted rápido es más. Y le ahorras 45 pesos. Es el trámite más demandado en este país. Una copia certificada del acta de nacimiento. ¿Y para qué? Para que la archive. De todos modos, el que la recibe ni caligrafía, ni veracidad, ni forma de comprobar si esa acta es buena o es mala. Para eso está el RENAPO, y la base de datos es consultable a través de Internet abierto. Bueno, así debe haber muchas cosas en el SAT que debemos de cambiar. El próximo año el gran reto es que habrá grandes proveedores de soluciones informáticas que ofrezcan a los contribuyentes la presentación de declaraciones abiertas bajo un estándar tecnológico, y los particulares se van a encargar de ofrecerle a los ciudadanos soluciones informáticas que el SAT se ha tardado en ofrecérselas en décadas. Y aquellos que diseñen y desarrollan la norma de declaraciones en el SAT se van a quedar con los ojos cuadrados.
Los invito a que reflexionen sobre el liderazgo que tienen ustedes en sus áreas, sobre el tenderle la mano de manera sincera a su compañero de trabajo, que eso genera un gran clima organizacional en esta institución, y que sean empáticos con los contribuyentes para poder servir al contribuyente con la misma intensidad y la vehemencia con la que hoy lo vigilamos. Que creo que la reciprocidad es imperativa en un servidor público. Les pido que sean promotores de lo que estamos haciendo. Hay cifras, son alentadoras, y que salgan a cubrir los huecos que hemos dejado y que han empezado a cubrir líderes como Máximo, como Alberto, como Benito, como Bartolo, como Vicente, como muchos, como, ¿cómo se llama el compañero de Juárez? Lorenzo Muñoz. ¿Por qué salen ellos? ¿Por qué están ellos? ¿Por qué hacen los recorridos ellos? Porque ustedes no los hacen, compañeros. Porque ellos sí se comprometen y se ponen la camiseta y sin devengar un sueldo. Porque ustedes no lo hacen. ¿Eso es claro? ¿Lo entienden así? A ustedes les pagan por ello. Son servidores públicos y no lo hacen. Y ellos sí. Algunos de ellos creen más que nosotros en lo que estamos haciendo. Reitero, aquel que no tiene ganas de trabajar, que le deje espacio a alguien que sí quiere trabajar y servirle a México y al SAT. Que este lugar no es para venir a ganar dinero, es para servir. Y en la honestidad que reclama un cargo público, deberíamos nosotros de permitir que alguien que sí tiene las ganas de servir al público ocupe los lugares que nosotros no estamos desempeñando apropiadamente. Que en el ejercicio objetivo del análisis que aparecen liderazgos de esta manera, donde los jóvenes o los señores dedican tiempo para hacer estas tareas, es porque nosotros no lo hemos hecho. Entonces, un trabajo hacia afuera y un trabajo hacia adentro. Y al final, en la reflexión, les invito a que lo hagamos. No traía tema, pero sí traigo mucho entusiasmo y muchas ganas de lo que creo que podemos hacer en el SAT. Y todo eso repercute en una cultura contributiva y de cumplimiento. Dos cosas me preocupan: el servicio al contribuyente y el clima organizacional en nuestra institución. Y les voy a decir por qué me preocupa esta segunda parte, que yo ya lo notaba desde que llegué al SAT. Porque los centrales y algunos locales, en la relación que tienen con los empleados, suelen ser inaccesibles. Y la prueba está en que en el encuentro deportivo fue más fácil que yo pudiera estar con ellos que algunos de ustedes. Que entendiera su dinámica de poder compartir en un año, 2 o 3 días, de una disciplina sana, un hábito sano, hacer deporte, convivir, lo que ustedes quieran. Y fue más fácil que lo hiciera yo que algunos de ustedes. Y la retroalimentación que recibo es que allá hay un ejército noble en el SAT
que quiere trabajar, que quiere convivir, que quiere sumarse al esfuerzo y que requiere liderazgos a quien seguir. ¿Qué contagio traen? Les faltan líderes. Y vi a muy pocos. ¿Por qué? Porque somos sangrones, o somos payasos, o somos inaccesibles. Y genera un clima organizacional muy padre. Y se motivan. Y también nosotros. Yo estoy motivadísimo. Yo le dije a los compañeros, terminó el encuentro deportivo y yo sentí depresión. Yo hubiera querido seguirme en el encuentro deportivo. Porque había una muy buena convivencia. Había una muy buena retroalimentación. Había un ambiente sano, solidario, fraterno. Había muchas cosas, emociones. Y las hay en el trabajo. Ahora me la paso más afuera de mi oficina que en mi oficina. Ahora despacho más afuera de mi oficina que en mi oficina. Y aun cuando tengo un rato libre en mi oficina, mejor me salgo a caminar a los pasillos. Y de cuando llegué a hoy, las quejas o las peticiones o las solicitudes o los planteamientos han variado muchísimo. En un principio, oiga, era la necesidad de escuchar que traían algo pendiente desde hace mucho tiempo, un cambio de área, una permuta, un cambio de horario, lo que quieran ustedes. Hoy ya no hay solicitudes. Hoy es estrechar la mano y hola, ¿cómo está? Punto. Bueno, tenemos una institución muy grande con muy pocos líderes. Y ustedes, al menos por el cargo, deberían ser líderes. No es regaño, ¿eh? Estoy haciendo una catarsis con ustedes. Los invito a la reflexión. Tienen 2 días aquí y medio para poder inyectarse esfuerzo, armonía, energía, ánimo para lo que viene. Hemos tenido una gran jornada en estos primeros 22 meses. Yo estoy muy contento con lo que hemos hecho. Hemos tocado a los dueños de los aviones, a los dueños de los barcos, de los yates, algunos esquemas anquilosados en las agencias aduanales, algunos en la Contraloría Pública, algunos en las imprentas, algunos en los proveedores de servicios del SAT, que se han sorprendido con lo que hemos empezado a hacer, algunos en asociaciones. Pues hemos dado por todos lados. El SAT hoy es una marca, ya era, pero hoy es una marca que ha ido ascendiendo en los escalones de percepción del público. Es una institución que se reconoce, que yo ya la conocía noble y una institución respetada, con mucha penetración, hoy tiene más. Me acuerdo que en redes sociales me decían, si no pueden, renuncien, me decían a mí. Acuérdense del tema de el padrón vehicular que no nos lo prestaban. Y hagan una analogía cuando yo recibí una queja de decir, el CIPRED no funciona. Vamos a resolver el tema de raíz. Ya no vamos a necesitar CIPRED. Se acabaron las quejas. No pasa nada. Y los que se quejaban del CIPRED para cumplir una obligación,
se les acabó la obligación y hoy es voluntaria. Y por tantito y se les acaba la figura. Ok, hay mucho que hacer, se los encargo. Creo que ustedes pueden ser generadores de las nuevas dinámicas del SAT y no dejar en pocos lo que tenemos como visión de lo que queremos hacer en el SAT. Salud. Les encargo el liderazgo con su personal, que generen ese clima organizacional y que hagan una reflexión hacia el interior de ustedes, que quien sí quiera colaborar, que nos apoye, que continúe en esta institución, y quien no, de verdad, con toda confianza, le voy a dar todas las facilidades para salir. Somos servidores públicos, no compramos un cargo, lo tenemos prestado. No es un derecho adquirido. Tenemos derecho al trabajo, creo que es el artículo 4 constitucional. Pues hay que trabajar. El derecho se mantiene si trabajamos. No es un derecho decir, pues yo estoy contratado y aquí me mantengo. Y sí traigo prisa. Entre más rápido, mejor. Hay que hacer las cosas rápido. Muy rápido. Y ustedes me pueden ayudar. Si no, de todos modos la vamos a hacer. Acuérdense del padrón vehicular. Muchas gracias.